día. Qué bueno que tengamos esta nueva oportunidad de estar conectados así y encontrarnos con este deseo. Yo quería leer un versículo solamente en el Salmo 96, el primer versículo. Dice Salmo 96:1: canten a Jehová cántico nuevo. Canten a Jehová toda la tierra. Pensaba en esta primera expresión del Salmo, la primera frase: canten a Jehová cántico nuevo. Y pensaba que tiene mucho que ver con nosotros esta invitación. El salmista está invitando a que otros se sumen a cantarle a Dios, pero no de cualquier forma, ni para hacerlo de manera repetitiva o de manera no pensada, como esas canciones que a veces nos surgen, ¿no?, andando por el camino, o esas canciones que se nos pegan y las cantamos sin darnos cuenta. De hecho, a veces decimos, no, hoy no me puedo sacar esta canción de encima, y que quedan ahí dando vueltas, sino que este es un cántico nuevo, es un cántico diferente, es una canción que surge de un corazón que está realmente consciente de lo que Dios ha hecho y busca elevar a Dios, un cántico distinto. Lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en esto del cántico nuevo es aquella expresión del Salmo, ¿no?, 40, donde dice que Dios escuchó el clamor del salmista, se inclinó, lo sacó de su situación de necesidad, y dice el salmista: puso un cántico nuevo en mi boca. Así que lo primero que pensamos cuando pensamos en esto de un cántico nuevo es que es Dios el que ha puesto esa canción en nuestra boca. Por eso, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, como lo estamos haciendo una vez más en esta mañana, y buscamos recordar qué es lo que el Señor nos invita a hacer, justamente es a través de esa recordación de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, que nuevamente en nuestra boca, en nuestro interior, aparece ese cántico nuevo que Él mismo puso. Una canción que no tiene nada que ver con cosas de este mundo, sino que tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Él puso esa canción en nuestra boca. Por eso la invitación que quería hacernos a todos, era que esta mañana, de una manera especial, podamos recordar, como dice la expresión, la antigua historia. Es una historia antigua que ocurrió hace mucho, lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús hizo resucitando al tercer día, la vida, los hechos asombrosos del Señor, lo que Él mostró que era Dios con nosotros, viniendo a salvarnos. Pero al recordar esa antigua historia, que podamos renovar la canción en nuestra boca, y lo que elevemos a la presencia de Dios desde nuestros corazones sea un cántico realmente nuevo. La invitación de el autor a los Hebreos, ¿se acuerdan? En el capítulo 10 dice: teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Se nos llama a realmente acercarnos. Se nos llama a que una vez más podamos dejar de lado cosas temporales, cosas que por ahí nos preocupan, cosas que son bien de este mundo, y que podamos acercarnos a la presencia de Dios con un ánimo de realmente presentar en su presencia nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud. Tal vez estar en casa ha cambiado esta realidad. Tal vez estar en casa a algunos los ayuda en este sentido, a otros tal vez los perjudica, tal vez nos distrae de otra forma, tal vez no predispone nuestros corazones como lo hacía congregarnos. Cada uno sabrá cuál es su realidad, pero la invitación de la Biblia es, sea cual sea el marco,
Es decir, estemos donde estemos y sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra circunstancia, que podamos una vez más renovar la canción en nuestra boca y presentarle a Dios un cántico nuevo, una canción que tenga que ver con esa obra enorme que Él hizo con nosotros, que esa esperanza que Él puso en nuestra vida, y que al pensar y reflexionar en eso que Él hizo en nosotros, en la obra y en la majestad de la obra de Jesús en la cruz, que podamos presentarle a Él una alabanza nueva, renovada, no religiosa, no reiterativa, no vacía, sino una alabanza renovada en su presencia, porque Él merece nuestra alabanza de esa manera. Que el Señor nos bendiga en todo lo que vamos a compartir hoy. Te damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.
sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare en tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces
conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Tú eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Me rindo a ti, si yo me rindo. Tú eres nuestro buen pastor, mi amado Jesús. Levanta sus manos, levanta tus manos al cielo esta noche y dile: me rindo a ti, Jesús.
Villabonich, mi nombre es Damián, soy de la iglesia de Liniers y les agradezco este tiempo que podemos compartir juntos reflexionando acerca de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Recientemente venimos recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y la idea es que en este tiempo podamos reflexionar un poco en la relación que nosotros como hijos de Dios tenemos con Dios, con nuestro Padre. Y para eso te voy a invitar a leer un pasaje de la Biblia que está ubicado en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 y 2. Vamos a leer, muchos lo conocen, así que vamos a estar compartiendo este pasaje en este ratito. Y dice lo siguiente, Romanos 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y simplemente a modo de introducción y para entender un poquito en dónde estamos parados, lo primero que decimos es que Pablo está escribiendo una carta y lo que nosotros estamos leyendo es una carta. Por lo cual la recomendación es leer la carta completa. Uno no suele leer una carta de a pedacitos. Así que te dejo una tarea para la semana o para este día y es que puedas leer la carta completa. Y hasta el capítulo 12 se vienen desarrollando conceptos más teóricos, si me permitís, acerca de la justificación, acerca de la salvación, de toda la teología de la cruz. Y a partir del capítulo 12 empieza un aspecto mucho más técnico, mucho más práctico, enfocado a la vida del cristiano. Y en este capítulo 12 vas a ver que en estos primeros versículos se habla de la relación del cristiano con Dios, después se habla de la relación entre los hermanos, de la relación con las autoridades. Todo el capítulo 12 trata de estas cuestiones. Pero particularmente hoy vamos a estar reflexionando en la transformación que se da en el cristiano, ese proceso interior que se lleva a cabo después en el plano exterior a través de las acciones. ¿Sí? La vida cristiana como consecuencia del perdón. Recién recordábamos a Cristo entregando su vida por nosotros en la cruz. Bueno, ahora vamos a estar analizando un poco la entrega del Hijo de Dios como consecuencia de todo lo que recibió de parte del Señor, de la salvación que pudimos experimentar. Así que yo te propongo que podamos a través de 4 puntos releer estos 2 versículos, estudiarlos de manera muy general, ver qué dice Dios para estudiar fielmente la Biblia y también ver cuál es el consejo que Dios nos da a cada uno para este día. Y cada corazón, cada uno de nosotros de parte de Dios va a escuchar nada más ni nada menos que lo que necesitemos escuchar. Así que vamos, en primer lugar vamos a estar pensando en el reconocimiento de sus misericordias. Fíjate lo que dice el versículo 1 al principio del capítulo 12. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Y Pablo está instando a los que están leyendo la carta al comportamiento como consecuencia de su misericordia. De sus misericordias, en plural, de la misericordia de Dios. Y esto ya nos hace reflexionar, porque somos convocados, somos invitados a pensar en las misericordias que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. ¿Qué es misericordia si lo tenemos que definir en una palabra, en una frase? La misericordia es ese amor a la miseria
ese amor a lo miserable que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. Y en todo lo escrito hasta el capítulo 12 se mencionan las misericordias de Dios. Mira, te menciono algunas. Capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 5.1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Misericordias de Dios. 8.1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, en este reconocimiento de sus misericordias, pensando en todo lo que el Señor hizo por nosotros allí en la cruz, no podemos más que cerrar los ojos, levantar la vista al cielo y decir: gracias, Señor, porque, como dice el libro de Lamentaciones, gracias porque nunca decayeron tus misericordias. Y es como que Pablo está diciendo: bueno, por todo lo que ustedes vienen leyendo, por todos estos 11 capítulos, por todo este contenido que hasta ahora leyeron, por todas esas misericordias de Dios, bueno, yo les ruego, dice Pablo, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro verdadero culto espiritual, como dicen otras versiones. Así que, en primer lugar, el reconocimiento de sus misericordias. Ahora, en segundo lugar, vamos a estar pensando en este ejercicio y en esta transformación y en esta relación del cristiano con Dios, del interior al exterior. Vamos a estar pensando en el renunciamiento de mí mismo. En segundo lugar, el renunciamiento de mí mismo. Lo leemos en la segunda parte del versículo 1. Después de las misericordias de Dios, a las cuales Pablo hace referencia, dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y menciona el sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir el sacrificio vivo? Bueno, primero que nada, quiere decir que no es un sacrificio muerto. Y acá tenemos que hacer una aclaración contextual. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo la carta dirigida a un público que es judío y también griego. Entonces él intenta buscar una terminología, intenta usar palabras para que ambos públicos puedan entenderlo. Y el lenguaje sacrificial era algo que los judíos entendían a la perfección. Y les dice que tienen que presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Lo dice Romanos 6:4. Porque aquellos que hemos creído en el Señor andamos en novedad de vida. Y el enfoque que tiene Pablo es del sacrificio vivo desde la perspectiva del dador, no de lo que se da, como sucedía antiguamente en el sistema sacrificial, ¿sí? Es el sacrificio vivo entendiéndolo desde la persona. Es vos y yo como sacrificio, usted y yo como sacrificio, ¿sí? No es el qué, es el quién. No es el objeto, no es lo que ofrezco, porque Dios no quiere el objeto, Dios quiere el sujeto. Dios nos quiere a nosotros como un sacrificio vivo con una actitud de entrega. Por eso hablamos de renunciamiento, ¿sí? Porque el mayor sacrificio es renunciar a mí mismo para que el lugar lo ocupe el Señor. Si vamos a Génesis 4, cuando Caín y Abel, ¿sí?, traen a Dios de sus ofrendas, noten que el versículo 4 de Génesis capítulo 4 dice que Dios miró con agrado a Abel primero, al quién, y después a su ofrenda. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero el quién, después el qué. Por eso hablamos de este sacrificio vivo desde la perspectiva del dador. Y
Y para nosotros nos suena normal, pero era todo un desafío escucharlo para los judíos que venían con un acostumbramiento a lo que eran los sacrificios de diferentes tipos de animales. Sacrificio vivo, sacrificio santo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros recibimos al Señor, y lo hemos estudiado en el instituto, ¿no? Somos santos posicionalmente, como lo dice la misma carta Pablo a los romanos. Somos justificados. Dios, a través de Cristo, nos ve santos. Pero al mismo tiempo somos santificados progresivamente. Día tras día entramos en un proceso de santificación. Y ese es el verdadero sacrificio. Porque mantenernos en santidad, y no hay que tener miedo a decirlo, es difícil, cuesta la vida de santidad. Y es el sacrificio que también nosotros hacemos de estar y de mantenernos y luchar por estar en santidad. Sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a Dios. Todo esto agrada a Dios. Y este es el verdadero culto espiritual. Este es el verdadero culto racional. Un culto personal, auténtico, verdadero. ¿Sí? Un proceso que va desde el interior al exterior. Una entrega total a Dios desde el interior al exterior. Y terminamos este punto con una pregunta que quiero que la contestemos en nuestro interior. ¿Cómo nos estamos presentando ante el Señor? ¿Cómo nos estamos presentando ante el Señor? Así que en segundo lugar, el renunciamiento de mí mismo. ¿Sí? Repasamos, me acompañás a repasar para no perdernos. En primer lugar, vimos el reconocimiento de sus misericordias. En segundo lugar, vemos el renunciamiento de mí mismo. ¿Sí? Tercer lugar, el rechazo de este mundo o este siglo. Versículo 2, primera parte, dice: no os conforméis a este siglo. ¿Sí? El rechazo de este mundo. Y no vamos a profundizar mucho, pero Pablo nos lleva a pensar en no amoldarnos, en no adaptarnos a este mundo que está gobernado por Satanás. No quiere decir aislarnos, aunque es medio paradójico porque estamos aislados, ¿sí? Pero el Señor Jesús mismo dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No amoldarnos, no tomar la forma, que es lo que verdaderamente quiere decir, de este mundo. Y dice Filipenses 2:15, Pablo también dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Sí, cuando pasamos mucho tiempo con alguien, se nos pegan las cosas de ese alguien. Bueno, así nos tiene que pasar con el Señor. Tercer lugar, entonces, el rechazo de este mundo, de este siglo. Ahora, en cuarto lugar, último punto, la renovación del entendimiento. ¿Sí? Para no conformarnos, tenemos que transformarnos. Y acá es muy particular el verbo y la palabra transformar. Porque fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y acá es muy particular lo que quiere decir la palabra transformar. ¿Por qué? Porque primero que está en presente continuo. O sea que el verbo apunta a que constantemente nos tenemos que estar transformando. Ahora también lo que el verbo indica es que es un imperativo. Y yo sé que un domingo quizás no es lo mejor entrar a hablar de términos lingüísticos, pero vale la pena. Porque además de ser un presente continuo, una acción constante, es un imperativo. O sea, a través de Pablo, Dios le da una orden a los que están leyendo la carta, vos y yo también, usted y yo también.
Pero no solo es un presente continuo, no solo es un imperativo, sino que el verbo está puesto en voz pasiva. Y esto tiene mucha significancia. ¿Por qué? Porque no es la orden que nos transformemos como un acto voluntario de transformarnos, sino que la orden es que nos dejemos transformar. Y acá implícitamente está el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, de manera continua, la orden es que nos dejemos transformar. Y esto es lo difícil. ¿Por qué? Porque va contra nuestro propio orgullo. Pero Dios quiere transformarnos diariamente, quiere transformar nuestra vida. La renovación del entendimiento, de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Dice Tito 3:5 que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una renovación producida en el Espíritu Santo. Una renovación de la mente que conlleva a la acción. Mente renovada, actos renovados. Pero es un proceso, ¿sí? No es la renovación de la mente como hacerse un café instantáneo que en un segundo se hizo. No, es un proceso. Y vamos renovando la mente, vamos estando en contacto con Dios, vamos rechazando este siglo y vamos transformando nuestro ser y nuestras acciones y nuestra mentalidad. Cada uno hará su autoevaluación acerca de cómo están nuestros actos, cuán renovados están nuestros pensamientos, nuestros actos, y eso nos lleva a evaluar cómo está nuestra relación con Dios. Así que en cuarto lugar, la renovación del entendimiento. Repasamos. En primer lugar, vimos el reconocimiento de sus misericordias. En segundo lugar, el renunciamiento de mí mismo. En tercer lugar, el rechazo de este mundo, de este siglo. Y en cuarto lugar, la renovación de la mente. Todo esto nos va a servir para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios para mi vida. Eso es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para mi vida? ¿Cuál es su voluntad? Que como leímos es buena, es agradable y es perfecta. Algunas consideraciones para terminar. Y hermanos, tenemos que ser sinceros. A veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos hacer ningún sacrificio. La mente del hombre funciona así, intentando obtener sin hacer ningún sacrificio. Y allá por el segundo libro de Samuel, después lo pueden buscar, David le dice a Arauna, cuando Arauna le ofrecía un montón de cosas para que al mismo tiempo David lo ofrezca a Dios, David le dice no, dice así, no, por precio te lo pagaré, porque no ofreceré a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Eso dijo David en la antigüedad. El Señor Jesús dice en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero aclaro, hay que separar salvación de obras. Pablo apunta a la consecuencia del perdón. Un cuerpo puesto en servidumbre. ¿Por qué? Porque soy un agradecido por todo lo que el Señor Jesús hizo por mí en la cruz. Recién recordamos a través del pan y el vino lo que el Señor Jesús hizo. Ahora reflexionamos en lo que nosotros hacemos, en nuestra relación con Dios como consecuencia del perdón que hemos obtenido. Y en definitiva, para hacer un sacrificio agradable a Dios, para hacer sacrificios vivientes agradables a Dios, tenemos que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo
reconozco su misericordia, lo hago por fe. Si yo renuncio a mí mismo, lo hago por fe. Si yo rechazo este mundo y si yo renuevo mi mente, lo hago porque tengo fe en el Señor. Y la verdadera vida de fe es un sacrificio. Y termino con esto. Viste que antes hablábamos de la transformación, ¿sí? Y de este verbo que hoy estuvimos analizando un poquito, que implica dejarnos transformar por Dios. Bueno, todo comienza con una transformación inicial. Y el sacrificio de Cristo, ese sacrificio, ahora hablamos de nosotros como sacrificio, pero todo comenzó con un sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio inicial fue para muchos de nosotros un sacrificio transformador. Y todo comienza con una transformación que es lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Así que yo te agradezco a los amigos que nos están mirando. Quizás te llegó este link, te reenviaron el video y como quien no quiere la cosa, estoy ahí en tu comedor, estoy en el living de tu casa, estoy quizás ahí en el sillón y nosotros como iglesia queremos decirte que Jesús quiere transformar tu vida. Jesús quiere transformar tu familia, quiere transformar tu entorno. Pero tenemos que permitírselo, tenemos que dejar que Él nos transforme. Acordate que es una voz pasiva, no tenemos que hacer nada, dejar que Él nos transforme. ¿Cómo? Bueno, creyendo en Él, depositando nuestra confianza en Él y dejándonos transformar. Mira, en esta misma carta, Pablo dice a los romanos que todos pecamos y que así como todos pecamos, estamos lejos de la presencia de Dios. Venimos a este mundo con pecado, venimos mal de fábrica y venimos con pecado alejados de la presencia de Dios. ¿Y cuál fue el remedio que encontró Dios? Fue enviar a Jesucristo para que entregue su vida en sacrificio, como recién mencionábamos, y que a través de ese sacrificio podamos volver a tener una relación con Dios. Y este es el mensaje que predicamos como iglesia. Y esto es lo que comunicamos porque somos comunicadores del Evangelio. Que hay salvación para todos aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y que reconocen sus pecados confiando y creyendo en Dios. Por eso a los amigos que nos escuchan te invito a que puedas seguir reflexionando en estas cuestiones. Y a los hermanos de la iglesia, muchas gracias por la invitación y que día tras día podamos experimentar esta transformación que el Señor quiere hacer en nosotros para ser cada día un poquito mejores, cada día un poquito más parecidos al Señor Jesús, cumpliendo su voluntad. Que Dios nos bendiga, muchas gracias por la invitación y que tengan una muy buena semana. Chao.